Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Déjenme muevo el micrófono porque está un poco muy abajo. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast Canadá, que me encuentro el día de hoy con mi amigo Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesús? Hola Luis, gusto en saludarte. Y pues sabes que en muchas ocasiones estamos alejados, Sí, estamos alejados, ¿no? Te siento muy lejano. No, pues es que la necesidad apremia, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué estamos alejados, Luis? Porque acabo de tener un bebé, entonces estoy en una burbuja ahorita anti todas enfermedades. Porque no tiene la vacuna. Fíjate que algo muy curioso de aquí, que yo no sabía, que vamos a tener un podcast de eso, es que a los bebés aquí les ponen las vacunas a los 2 meses. Imagínate, no es tan luego naciendo. No es luego. Y aparte hay casos fuertes ahorita de tosferina en el país. Entonces, si tienes un recién nacido y tú tienes tosferina y me lo pasas a mí, yo se lo paso al bebé y ni tú ni yo tenemos síntomas. Bueno, por eso es que si nos ven alejados no es nada personal. No es porque nos peleamos. No te quiera. Exacto. Sí, no es porque hay que guardar nuestras distancias por el bebé de Luis. Por la bebita recién nacida. Nada, pues te felicito por Muchas el papá. Gracias. Claro. Mi regalo. Claro, pues espérate, eso lo tendrás el día de hoy en la emisión que te voy a dar. Oye, Jesús, cuéntame, ¿de qué trata este episodio? Mira, es muy interesante porque todo mundo al final de la historia, cuando viene a Canadá y emigra a Canadá, quiere ser residente permanente. Pero resulta que también hay personas que pierden esa residencia. Últimamente he escuchado de muchos casos, muchos casos donde se pierde la residencia permanente. Así es, Luis. Entonces vamos a hablar hoy sobre la pérdida de residencia. ¿Cuáles son los elementos, los factores y sobre todo qué recomendaciones les podemos dar para que no pierda esa residencia? Entonces hoy nos vas a iluminar con tu sapiencia en respecto a este. Que solamente vamos a hacer algunas experiencias de la vida real. Señor que he tenido Hernández, durante por favor, muchos años. No se humilde. No. Aquí hemos estado enfrente a la inmigración, los agentes de frontera, las embajadas, y entonces pues nos permite dar alguna opinión y vamos a ser muy prácticos. Así que Luis, comenzamos. Nada más para darles un poquito de contexto. Ahorita últimamente hubo un caso muy sonado de una persona que perdió su residencia permanente, una persona que vivía precisamente en la parte de la Côte Nord de la provincia de Quebec y era un escritor muy famoso. No sé si supiste de este caso. No lo supe el caso, pero le acaban de cuéntamelo. quitar. Le acaban de quitar la residencia permanente después de 6 años. ¿Y tú sabes por qué? No sé. Bueno, ese caso yo no lo conozco, pero te puedo decir de muchos casos por qué le piden la residencia. Puede ser alguno de los siguientes factores. Te voy a decir, Luis, uno de los problemas principales son las cuestiones criminales. Ajá. Okay. Por ejemplo, no sé si este escritor a lo mejor tuvo algún problema, por ejemplo, de índole de alcohol al volante. Imagínate, si una persona tiene alcoholemia y que estaba conduciendo, las penas al día de hoy son tan altas que pueden ser ya pérdidas de residencia. También puede ser como, obvio, cuando hay algún tipo de agresión sexual grave. Claro. ¿Sí? Cuando hay tráfico de drogas, porque hay algunos que se llegan con las malas mañas, ¿verdad? Sí. O puede haber también todo lo que se refiere a la cuestión de espionaje o también algo de uso ilegal de armas, porque tú sabes que aquí están ciertas armas prohibidas. Entonces, no es fácil andar participando en estas actividades. Y también la cuestión de cometer algún tipo de fraude. Por ejemplo, hay algunas cuestiones que en inmigración, cuando llenan sus formularios de sus nacionalidades, que es el más común que me he encontrado, resulta que no era esa nacionalidad, sino tenían otras más, no las declararon y sucede que eso también te pierde la residencia. Así es. Ok, entonces, ¿cuáles serían los principales? Yo sé que me lo contestaste, pero más específico. ¿Cuáles serían los principales motivos por los cuales perderías tu residencia permanente? Uno es el que acabo de decir, la cuestión criminal. Ajá. La segunda es que no cumplan las obligaciones. Por ejemplo, una persona que está con residencia permanente, la obligación mínima es de estar 720 días acá, es decir, 2 años. 730 días, perdón. 730 días tiene que estar acá, lo que significa que si en 5 años una persona vivió fuera del Canadá, 1 mes, 2 meses, 1 día, o recorrido 3 años, puede estar viviendo fuera de Canadá, pero el mínimo debe tener 2 años, el total de 730 días en Canadá. Y eso significa que los vas acumulando o al final los dejas, pero si tú no cumples esa condición, chao residencia. Que llega a suceder cuando las personas, pues me regreso a mi país, no me gustó porque tengo un trabajo, me vale más la pena mi trabajo. Yo vivía en el Caribe. Exactamente, o finalmente no me gustó precisamente vivir aquí en Canadá porque están feas las empanadas o los taquitos, extraño a la mamá, a la abuelita, y que sucede que pues entonces pues se van del país, pero resulta que
que te quiero decir que muchas personas después de un tiempo, de unos años, oiga, finalmente no está tan feo Canadá, pues están feos los taquitos, pero es bueno vivir aquí en Canadá y quiero regresar. Surprise. Vamos a ver más adelante qué tiene que hacer cuando alguien está fuera y perdió su residencia para que pueda entrar. Entonces, bueno, ¿solamente son esos dos motivos o hay algún otro más? no, otro motivo también más? hay algunos que sin saberlo renuncian voluntariamente, inocentemente. Es decir, cuando alguien está fuera y quiere entrar nuevamente, la inmigración le dice, oiga, nada más firme este documento. Y le estás haciendo renunciando a tu residencia. ¿Pero por qué hacen eso? Porque no te pueden dar un visado de visitante cuando eres residente. Entonces, cuando ya pasó muchos años, pues la inmigración te dice, no, nada más fírmeme que ya usted perdió la residencia y ya no eres residente, pero tú quieres venir solamente de turista. Entonces, pierden la visión y la cual es una renuncia en ocasiones voluntaria. Sin saber, o sea que siempre hay que leer lo que uno está firmando. Sí, pero cuando ya envías este tipo de aplicaciones es difícil hacer marcha atrás porque ya cuando hablas con la embajada, por eso antes de hablar con una embajada, pues asesórese su caso para que pueda tener usted claridad de cómo no perder la residencia. Ok. ¿Hay algún otro motivo por el cual puedas perder la residencia? Vamos... Digamos que es el primero la cuestión criminal, la cuestión de no cumplir las obligaciones normales de residencia, o también hay residencias, Luis, que son condicionadas. Por ejemplo, un refugiado, de alguna manera, puede ir a su país de origen, pero posiblemente la pierda. ¿Por qué? Porque si pide protección de un lugar donde se encuentra que tiene temor, hagamos el caso de México, ¿no? Entonces, si yo vengo acá y pido refugio y después tengo mi residencia permanente y me regreso a mi país, pues obvio que cuando regrese el oficial, el de entrada, que se les llama los agentes de frontera, los borders, les agents frontaliers, pues, oiga, señor, espéreme, usted hace unos años yo lo recibí para que pida refugio. Ahora usted viene de su país, posiblemente pues yo necesito probar que usted no tiene temor, porque si aún vive tranquilo ya y trabaja y estudia, hace todo en su país, pues le voy a hacer reabrir su caso y perder la residencia. Wow. Y eso pasó hace muy poco aquí también en la ciudad de Montreal. Una persona, no voy a decir su nombre, pero ya llevaba más de 10 años aquí como residente permanente y regresó a México. No era ciudadana todavía, regresó a México y ¡cuas! Que le quitan la residencia permanente. Exactamente. Está apelando, está haciendo su luchando, apelación. pero... Todo eso, bueno, esa es una condición que acabas de decir. Todo mundo que es residente técnicamente tiene una apelación, pero lo importante saber es que quiere hacer la apelación fuera del país o dentro del país. Para eso vamos a dar nuestra primera recomendación. Si eres residente y para no perderla, puedes llegar a Canadá. Bueno, te vayas en primer lugar. Esa sería la primera recomendación, excelente. La segunda, si estás fuera por alguna razón, debes de alguna manera mantener los vínculos con Canadá, porque si llegas a hacer una apelación, lo primero que te va a preguntar el juez, oiga, si usted realmente quería ser residente, dígame qué vínculos mantenía acá. Es que guardó un empleo, es que guardó sus declaraciones de impuestos, es que usted tenía una fuerza mayor por la cual salió por cuidar a un familiar que estaba muy enfermo y usted decía, no, espéreme, mientras se cura mi mamá, así, le envías a la embajada un aviso que estás en comunicación. Entonces, eso hace que el gobierno diga, tienes un vínculo por alguna razón excepcional. Claro, hay excepciones por las cuales no tienes que cumplir si estás trabajando con algún funcionario público que está fuera de Canadá, las Fuerzas Armadas no te van a obligar a que hagas la condición. Pero son algunos casos excepcionales. Pero hablamos en general, una persona que va a querer venir nuevamente, sería que antes de renunciar o antes de irse a una apelación, pues que vea, porque técnicamente es residente uno a vida, la residencia no vence, lo que vence es la tarjeta, que es una confusión muy grande. Algunos piensan que la tarjeta es la residencia y no. Solamente es una identificación. Es un documento para viajar. Es decir, que tu residencia es la que te llegó en un papelito. Ahora es por email que te llega la confirmación de residencia. Algunos de los viejitos eran la IMM-1000 o la confirmación de residencia, que es un papel. Pero ahora ya es electrónica, es decir, un email. Esa es la residencia. ¿Qué? ¿Sabes que tienes que guardarla? Mismo si eres ciudadano. Porque si vas a pedir un día la pensión, tienes que saber cuál fue el día 1 de residente. Entonces, algunos cuando ya esperemos que te falta mucho para la pensión, entonces dicen, no, pero yo ese papá ya lo perdí, yo mi pasaporte lo tengo canadiense. Soy canadiense, ya tengo, no sé, 15, 20, 30 años de canadiense. Señor, sí, pero ¿desde cuándo es residente? Deme su prueba de residencia. ¿Y la necesito? Sí. Entonces, hay que guardarla para que pruebes el día 1 de residencia, para que desde ahí comience a pagarte tu pensión de base del gobierno. Bueno, entonces es una recomendación. Entonces, terminando la parte de la cuestión por la cual pierdes una residencia, pues es claramente el de no tener un acto criminal,
cuidarse, el de no cumplir con las el condiciones. TikTok. Ese es para el TikTok. Es para mantener las condiciones de los 730 días, al menos en Canadá, de 5 años. Ajá. Y si por alguna razón tienes que estar fuera, tienes que mantener ese vínculo y esas pruebas para que puedas venir a una apelación y poder ganar. Ahora, sí, algo importante, Luis. Este documento, que es la tarjeta, en este caso la tarjeta solamente es para los transportistas. Por ejemplo, un barco, avión, autobús, que te vayas a venir. Pero si tú te vienes entrando a la ciudad con tu bicicleta o vienes en tu auto, ¿es que necesitas la tarjeta? No sé. No. Pero si vienes entrando por la frontera. Por la frontera. Porque pues muestras tu pasaporte, ¿no? Tu pasaporte de viaje. O tu residencia, pero la tarjeta como tal, Ajá. no la necesitas para entrar por tierra. Entonces, ¿cómo que Eres residente. Yo la última vez se me olvidó a mí la residencia de un familiar. Ajá. Y dije, señor, mire, tengo una imagen. ¿Cuál es su nombre? Pásele, no necesitamos la tarjeta. Porque las tarjetas solamente son para los transportadores públicos. Y yo en mi auto no necesito probarme a mí mismo para entrar a mi país, porque esa es mi casa. Claro. Entonces, si voy a viajar en tren, ahí sí tengo que mostrar mi tarjeta, ¿no? Porque el tren no te va a exentar de nada, no te deja subir al tren. El avión también, muestro mi tarjetita. Efectivamente. Entonces, excelente. Y en muchas ocasiones se pierde esa tarjeta. Sí. Puedes ir a México y te la robaron. Claro. Bueno, otro país, ¿no? Y ya alguien parecido aquí va a andar aquí con tu residencia permanente. Exactamente. Entonces aparte que vas a declarar que la perdiste, vas a tener la oportunidad de pedir a la embajada o donde te encuentres, que sería la embajada canadiense más cercana, un permiso de entrada a Canadá. Obvio que te van a hacer llenar el formulario para ver si en los últimos 5 años has cumplido con la condición. Y entonces, si la cumples, pues ya no hay ningún problema porque ya vas a poder continuar como residente permanente. Y en el caso de los refugiados que están esperando su residencia permanente, ya ves que les llega el estatus cuando les aceptan el caso, es ¿cómo se llama? ¿Qué estatus tiene? Es la persona que está aquí. Persona protegida, ¿no? Es persona a proteger o según una convención. Pero ya una vez que ganaron. Puede ser refugiado, porque hay dos definiciones: refugiado o persona a proteger. Pero bueno, digamos que eres una persona ya a proteger aquí en Canadá, vas a poder hacer el derecho de un pasaporte azul. Y ese pasaporte azul, es decir, un documento de viaje, te lo van a emitir no porque eres residente, sino porque eres una persona que tienes la carta de la aceptación de la Comisión de Refugio. Entonces puedes salir tú inmediatamente, excepto a tu país de origen, que dice claramente no puede viajar a su país. No vaya a su país de origen o le quitamos su estatus. Digamos que viene la misma historia. Te lo pueden quitar si es que un agente de frontera hace una investigación a fondo. Obvio que si tú vas a decir, no, pues estuve tranquilo, fui por una herencia y firmé documentos y todo eso, pues dicen, se movió bien en su país. O si bien dicen, no, pues me escondí, tenía problemas, pues obvio que poco probable que con esas razones puedan reabrirla. Pero es una cuestión solamente de darle los elementos legales. Es lo que yo te iba a preguntar. O sea, por ejemplo, supongamos que tengo una casa en México, necesito ir a firmar los documentos, pero soy una persona refugiada, ya fue aceptado mi caso, necesito ir yo a México sí o sí, o sea, no tengo otra opción más que ir a México. ¿Puedo yo pedir un permiso especial? Realmente, si eres una persona a proteger, ¿qué permiso te podrían dar para ir a México? No existe ningún permiso. Porque si tú te vas, tienes que explicar por qué te fuiste o por qué estuviste en tu país. Y si le enseñas las pruebas de que estuviste en el gobierno haciendo tu trámite de tu casa, ¿qué estás haciendo? Con tus propias pruebas estás reabriendo tu caso. Entonces hay que tener cuidado lo que presentas a la gente de frontera. Si fuiste y dices que estuve por una cuestión de enfermedad de un familiar grave, pues ya no va a haber con esos elementos no creo que puedan reabrir tu caso. Pero es una cuestión de credibilidad. Entonces, lo importante es saber si usted viaja con alguna condición. Obvio que mismo puede ser hasta si viajas a Cuba y estás como refugiado, Luis, que mucha gente es como refugiado. Si yo agarro mi pasaporte mexicano y me voy a Cuba y regreso, yo no fui a México. Pero si tuvieras un problema en Cuba, ¿a qué consulado recurrirías? Al canadiense. No, si no tienes tu pasaporte es mexicano. Tienes que ir al pasaporte, tienes que ir al consulado mexicano entonces. Entonces significa que si fuiste a Cuba y recurres al gobierno mexicano, fuiste a México. Técnicamente, exactamente, o sea que no necesitas a veces ni siquiera decir que fue físicamente, sino el hecho de ir a un servicio consular ya significa que tú estás pidiendo protección o apoyo a ese país. Por eso es que lo ideal, cuando un refugiado viaja al extranjero, lo ideal es que viaje con su documento de viaje azul, que eso lo tramita después de que sea aceptado. Ahora, si anexa su residencia, pues lo ideal es que no viaje
viaje o si tiene una razón de urgencia, ya es decisión de cada quien, pero lo ideal es que saque su ciudadanía canadiense. Sí, claro, y es meterle, ya una vez que fuiste aceptado, meterle al idioma y prepararte para ser ciudadano, ¿no? Exactamente. Pero no todos, porque ya después de 65 años de edad ya no necesitas tú preparar idiomas. Pero bueno, eso sería... O sea, después de los 65 años de edad Ya no, te exentan de varias ya te dan la cositas. ciudadanía. Sí, exactamente. ok, Toda la mira. familia. Oye, ¿y cómo afectan los viajes prolongados fuera de Canadá el estatus de residente? O sea, que tienes que tener 700 días. 730 días. Si tú te vas fuera del país por 730 días, te pueden quitar la residencia. Sí, así es. En este caso, no es que te la van a quitar, pero se puede, el oficial va a decir un procedimiento que por legalmente, por cuestión legal, no da la suma, significa que entonces se promueve perder la residencia. Claro, puedes apelar. Y la apelación va a ser no sobre derecho, es decir, sobre la cuestión que pasó, sino sobre los hechos. ¿Qué significa que por qué no la respetaste? ¿Por qué? Tener un chance de preguntarte qué fue el factor que determinó que no cumplieras esa condición. Ok. O sea, si te pasas de los días, todavía tienes alguna oportunidad todavía de explicar por qué te pasaste. Por ejemplo, si te fuiste a cuidar a tu abuelito que vivía en otro país que no era el tuyo, o bueno, aunque no seas refugiado, pues si puedes regresar a tu país, estás cuidando a algún familiar, puedes explicar eso, aplica como para que no te la quiten. Efectivamente, o sea, toda la cuestión de vínculo con el país puede ayudar. Dije puede porque ya tendrás que convencer al comisario si es que en los hechos tú no cumpliste los 730 días. A ver, acá hay otras. ¿Existen circunstancias excepcionales en las que se permite estar fuera de Canadá por más tiempo sin perder el estatus? Que es lo que te estaba preguntando. Ya habíamos conversado es eso, que lo si estás en alguna cuestión obligatoria, ¿no? Tienes que cumplir porque eres funcionario público, estás en alguna cuestión de una empresa canadiense que tienes que estar, o si tú eres agregado militar y tu cónyuge tiene que ir contigo, ¿me entiendes? Entonces, hay ciertas excepciones. ¿Y cuáles serían los actos criminales que te quitarían la residencia permanente? Pues son los de alcohol en el volante, agresividad, fraude, que estábamos mencionando. Esos son los actos criminales que te quitarían la residencia. O sea, ¿son todos aquellos que tienen una importancia a nivel federal? Digamos que en el Código Federal sea una gran criminalidad. No vamos a entrar en cuestiones de qué es grande, pero lo importante es que si usted al juez cuando fue al tribunal, pues si le fue la grande criminalidad, pues no le van a dar la residencia. Ahora, lo importante, las personas que están acusadas, Luis, es importante que busquen abogados criminales que sepan sobre el impacto de la residencia. Porque algunos te pueden decir, no hay problema, Luis, firma una condena, nada más paga $50 de multa o 100 y ya. Pero como sobrepasa la situación de la negociación que hiciste y es una condena que en términos regulares sería alta criminalidad, te quitan la residencia. Entonces hay muchas personas que no tener abogados criminales especializados en inmigración. Pero dame algunos ejemplos, ¿sabes? Alcohol al volante. Alcohol al volante, pero eso es grave en todo el mundo. Te voy a decir uno que me pasó recientemente. Un chico, un jovencito que yo estaba tramitándole su residencia, me vino el papá todo triste y apenado. Señor Hernández, le tengo una disculpa. Mi hijo lo agarraron en la autopista a 200 kilómetros por hora a las 3 de la mañana. ¿Sí? Y pero eso no es una infracción de tránsito, nada más. No, pero depende cómo te van a meter las cuestiones de criminalidad, porque estás ocasionando la muerte de alguien. ¿Sí? Imagínate, por suerte que no tuvo ningún accidente el chico. Pero bueno, el asunto es que yo le dije, señor, vamos a tramitar la residencia de su estudiante, de su hijo, pero tendría que buscarse un abogado criminal que no tiene que salir culpable o que la culpabilidad sea menor, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se buscó un abogado criminalista y que cuando el juez llegó, le dijo, no, espera, es un chico, es un joven. Oiga, pues no, pague la multa y todo eso. No, pero yo no quiero que quede con antecedente. Y entonces se logró hablar, que es un proceso que haces más largo, pero no es el que rápidamente, no, pues fírmele y ya, que eso es lo peor que puedes hacer. Entonces ya vas a tener tú la posibilidad de quedar sin un antecedente criminal y entonces continuamos con el proceso de la residencia. ¿Cuál crees que sería el mayor motivo por la pérdida de residencia? ¿Alcohol al volante? En la cuestión criminal, sacar el volante o también cuando se meten en problemas sin querer, que suceden choques o accidentes involuntarios. Muerte involuntaria. También puede haber. Pero muerte involuntaria no es un delito, ¿o sí? Sí, también. ¿Es prisión? Pero si yo atropello a alguien por un accidente. Recientemente pasó esto. Mira, iba una señora en la carretera. Ajá. Vio unos patitos pasar. Ajá. Y se detuvo para que no matara a los patitos. Ajá. Llegó una motocicleta que, como se detuvo, chocó y se murió el motociclista.
La señora está en prisión. Wow. Si yo no lo ocasioné, yo estaba hablando de la vida de los patitos, pero usted fue muerte involuntaria. Pero bueno, esperemos que nunca nos vaya a pasar algo así. Ten cuidado. No vais a estar queriendo grabar. No puedes decir, es que se me atravesó un alce y por eso ya entraría. O sea, no puedes decir, si te atraviesa un alce, tienes que morirte tú a que se mueran de atrás. Pues, oye, ¿qué interesa más? Tienes que cuidar la vida de los demás, no cuidar la vida del animal. Pues sí, pero si le pegas un alce, te mueres tú también. O sea, puede ser, pero entonces... De hecho, una de las muertes por animales también es el alce. Sí. Es el que más personas mata en Canadá. Sí, pero normalmente ya cuando se atraviesa un alce porque ya estás encima de él y no te vas a parar. Pero bueno, esos serían asuntos criminales. Pero bueno, esa es una de las razones por las cuales hay que tener cuidado. Y lo ideal, recomendación número 1, tan luego usted tenga la admisibilidad a los 3 o a los 2 años, saque su pasaporte canadiense. Porque tú sabes que el pasaporte canadiense... la cuestión de la residencia, puedes sacar de la ciudadanía, la puedes sacar a los 3 años, pero si ya has vivido aquí un año, por ejemplo, como refugiado o como estudiante, o como trabajador, ya nada más cumples 2 años. O sea que en vez de 3 son 2 años. Pero, a ver, eso es lo que yo no entiendo. O sea, también hay una que los días te cuentan a la mitad. Es lo que te acabo de decir. Ajá. Es decir, que si tú ya estás aquí en Canadá un año, te cuentan medio año, hasta máximo de 1 año. Es decir, la mayoría de los que han estado como trabajadores o como estudiantes o como refugiados han estado más de 2 años, lo que significa que le pueden contar 1 año de antigüedad. ¿Y cómo se abordan los casos de residentes que no pueden regresar a Canadá debido a razones médicas o de fuerza mayor? En ese caso, las personas que tienen una cuestión de fuerza mayor tienen que entrar, o si están al exterior, tienen que hacer una apelación y mostrar todas las razones por las cuales fue imposible venir. Porque si tú deliberadamente dices, yo no quiero irme por mi trabajo, entonces ya no es una razón humanitaria. Okay. Entonces hay como te comentaba, por las circunstancias tienes que demostrar la cuestión humanitaria. Ok. Y mira, esta es como la que te pregunté, pero está mejor formulada. Dice, ¿qué medidas puede tomar los residentes para mantener su estatus si enfrentan dificultades personales o laborales que requieren estar fuera de Canadá? En este caso, primero asesorarse si está exento bajo la condición de la estancia en Canadá, porque en muchas ocasiones yo tengo mi propia empresa, señor Hernández, y con mi propia empresa me obliga a ir a cuidar, no sé, el cultivo de plantas. Y esa persona pues, no va a estar exenta de esa situación. Entonces había que ver bajo qué condición se va a exentar o qué vínculo va a mantener con Canadá. Pero sí se puede preparar desde antes. Se puede preparar. La cuestión que tiene que preparar todo residente es las pruebas de estancia. Tienes que guardar tus recibos. Yo les digo a todos mis clientes, porque tarde o temprano tienes que probarlas si es que vas a salir mucho tiempo de Canadá. Por ejemplo, tus cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, los servicios médicos que recibes, todos esos elementos que estás utilizando frecuentemente, vas a necesitar guardar esas pruebas, porque si te falta un día en la aplicación de la renovación o de una pérdida de residencia, te descalifican, ¿eh? Entonces he estado en la entrevista, Luis, en la cual estamos hoja por hoja con el oficial revisando, mira, de tal día a tal día que tengo la prueba del hotel, aquí llegó y tengo el recibo de tal cosa, tengo el de la luz, entonces estamos juntando los días y hasta que dice, cumple o no cumple. Ok, excelente. Ya esta ya me la contestaste, pero más específicamente, ¿los refugiados pueden salir de Canadá? Sí, pueden salir de refugiados de Canadá, solamente que necesitamos que lo hagan con su documento de viaje o no ir a su país o no viajar con su propio pasaporte. Lo ideal sería no viajar y no utilizar más. De hecho, a los clientes que tengo refugiados, yo les digo claramente, cuando usted entra a Canadá, le decomisan su pasaporte. ¿Ok? Y una vez que te lo decomisan, pues casi dígale chao, bye, o el día que te vuelva a ver será como para tenértelo de recuerdo, porque vas a usar o el pasaporte azul o el canadiense para que no tengas problemas en el futuro. Ok, pero ya una vez teniendo el pasaporte canadiense, ya puedes tener el pasaporte mexicano, ¿no? Bueno, si lo quieres utilizar, pero pues no necesitas ya realmente... O sea, bueno, digo, el pasaporte de cualquier sea el país de origen en el que tú vengas. Tu pasaporte como refugiado lo guardas en la cajita de los recuerdos y ahí le dices chao, bye. Alguna vez fui mexicano, entonces lo seguiré haciendo de corazón, pero ya el pasaporte no te va a servir de nada. Oye, ¿y qué papel juega la declaración de impuestos en todo este juego? La declaración de impuestos solamente es la cuestión de mantener el vínculo y tener pruebas de residencia si es que trabajo en Canadá. Pero en sí que alguien tenga que a fuerza tener unos impuestos, no necesita realmente declarar sus impuestos acá. ¿Qué consejos prácticos puedes brindar a los residentes canadienses para garantizar que no pierdan el estatus de residente permanente? Hay una residencia que yo te comenté que es la que utilizas, digamos, una residencia regular, que vienes como estudiante, trabajador o como inversionista. Algunas residencias, abajito en las notas que dice observaciones, dice prohibido desplazarse después de tanto tiempo o
o una multa de tanto puede aplicarse. Los inversionistas de algunos programas, con el programa de Isla del Príncipe Eduardo, dice abajito, si usted se mueve de provincia, le quito sus $100,000 que me dejó en depósito. Wow. Ok, ya no tienes la condición. Pero de ahí en fuera, todas las personas que no tengan y tú obtuviste la residencia por un programa provincial o a nivel federal y no tengo ninguna observación, pues te puedes mover inmediatamente después de ser residente permanente. No hay ninguna condición. Entonces, digamos que en conclusión, habría como 3 categorías: las residencias en las cuales no tienen condición, las residencias de refugiados que están condicionados, que, ojo, la pueden quitar si es que regresas a tu país, o la residencia en la cual tú firmaste conscientemente una fianza en la cual si te mueves tienes una condición. Pero en general yo les puedo decir que todos los programas provinciales de Alberta, de Saskatchewan, de Quebec, todos esos, cuando eres residente tú puedes moverte inmediatamente. ¿La ciudadanía te la pueden revocar? También, si al final de la historia se dan cuenta que utilizas una falsa declaración de información estatutaria, todo se viene abajo. Ok. Hasta la ciudadanía. Órale. Por ejemplo, algunos refugiados que les demuestran que no era su verdadera declaración y le quitó el estatus de refugio, ya no tienen ni ciudadanía tampoco. Por eso hay que tener cuidado y tener las apelaciones listas con los elementos requeridos. O sea, es decir que aún siendo ya ciudadanos, si te encuentran algo medio raro, ¿te la pueden quitar? Sí, de hecho, no sé si sepas, pero todavía Inmigración Canadá va a conservar tus expedientes 6 años. Y a los abogados o consultores también nos piden que guardemos esos expedientes, porque si quieren revisar toda la situación que pasó en los primeros 6 años. Ya después de 6 años... ¿Qué es más o menos el promedio de años que te toma hacerte ciudadano, ¿no? En Canadá. Pues el tiempo a veces es la dejadez. La mayoría de los clientes no se hacen ciudadanos porque son dejados. Ya cuando tienen el problema, ya es cuando te vienen a buscar. Pero lo ideal es que usted puede hacerse ciudadano, digamos, tan luego cumpla sus condiciones de estancia aquí de 2 años o de 3 años y haga su trámite de ciudadanía inmediatamente. ¿Qué diferencia entre ser ciudadano y ser residente permanente? Pues para mí la única es que no te saquen del país un día. Esa es la más importante. Y que puedes votar. La otra ya sería que puedes ser ciudadano, puedes votar, puedes elegirte para algunos puestos federales, puedes también ser primer ministro si deseas. Te quiero decir que ahorita hay de ministros de las principales carteras de Canadá, hay 5 refugiados. Ok. O sea, algunos que fueron hijos de refugiados o claramente refugiados. Haremos después hay otro programita de quiénes son los ministros refugiados. Sí, o personalidades de hecho, o inmigrantes. De hecho, tengo un amigo que ya te he platicado de él, que es diputado. Pero el problema es que su español no es muy bueno, pero sería bueno traerlo y hablar un poco de cómo funciona la política de este país. Podemos traer un político aquí, sí. Sí. Claro. Y es muy, muy buena gente, nada más que es de Marruecos, él es refugiado. No, pero tenemos a Pablo Rodríguez, que no sé si podría ser. Pablo Rodríguez, el diputado federal, es muy bueno, está en el poder actualmente. Ok. Es de origen argentino. No lo conozco, pero sería bueno. Mejor, ¿no? Que hablen español perfectamente. Pero sí, hablar de la política de Canadá es completamente diferente a la política de Canadá, de Latinoamérica. Y creo que sí amerita un episodio eso precisamente de hablar sobre la política y cómo funciona. Entonces, señor Hernández, ¿algo más que quiera agregar? Porque este podcast ya está llegando a su fin. ¿Algo importante que quiera recalcar en este proceso, en este tema tan importante? Pues en cuestión de la residencia permanente, primero, como dijera mi abuelita, pórtate bien. Okay. Primera recomendación. Segunda, así no importa lo que pase, si a usted no le gusta, no está, porque se peleó con la mujer y ya no quiere saber nada, se divorció, ya me voy a mi país. ¿Cuántos he tenido así? ¿Y por qué se va? No, pues es que mi mujer, ya me peleé con ella. No, espérenme. Tranquilo, porque usted va a perder su residencia también. Aguántese al menos, saque y váyase cuando haga la aplicación de la ciudadanía para que esté tranquilo. En el caso de las familias, por ejemplo, de refugio, si se aplicó a través, por ejemplo, de la esposa y la esposa fue la que hizo por la cual se está aplicando al programa de refugio y ella decide desistir, todos se van. No. O se quedan. No, estamos hablando de la residencia, Luis. La residencia la aplica es por persona, no es por grupo familiar. Si tú estás acá, te aplica la residencia. Si tu esposa se fue, yo no aplico la residencia. Igual con la ciudadanía. No, pero a lo que voy es si está, por ejemplo, una persona dice, no, pues me entiende mi declaración
y me voy. Ya soy residente permanente, pero me voy porque mentí en mi declaración, entonces me voy a mi país. No, pero y el que se quedó solamente tendría que probar y habría que hacer un proceso en la cual realmente puedes decir que mintió, pero no es lo que ella diga ni que ella declare. Ajá. Son las pruebas que te van a hacer y además tiene que ser todo un proceso. Ok. Bueno. Algo complicado ese tema, ¿no? Bueno, realmente no, solamente que pues sobre todo alguien que yo sí les recomendaría muchas personas, para que no tengas problemas, no declares a tu mujer, no declares a tus hijos. Surprise, cuando ya quiere entrar lo que aparece, oiga, es que quiero traer a mi hijo. ¿Su hijo? Es que le apareció la mujer, ¿su mujer? Oiga, pero si uno nos dijo, venga para acá, todo lo que le recibió se lo quitamos. ¿Pero por qué? Pues porque no nos dijo la verdad, no nos declaró. Tengo una chica que llegó y se buscó uno que le cobraba que no estaba regulado ni nada. Le dijo, yo tenía los papeles, sí, perfecto. Oiga, pero es que yo entré y soy alemana. Y le dijo, pues no seas tonta, no, para ganar tu refugio tienes que pedirlo como colombiana, porque también era colombiana. Entonces dijo, ok, se fue, salió y entró con su pasaporte colombiano. Ganó su refugio, ya ciudadana, y me viene a ver a mí. Le digo, oiga, pues señora, es secreto profesional, pero yo le diré que deje el asunto tranquilito. Solamente sepa que el día que el gobierno sepa que usted es la misma persona que entró con pasaporte alemán, hasta ahí llegó su asunto. Y no importa que usted tenga aquí 80 años de edad, ¿eh? Wow. Vaya Dios. Por eso es que es importante mejor declarar toda la situación, tanto criminal y de sus estatutos y de la familia. Señor Hernández, ¿dónde lo pueden encontrar? Si que alguien quiere llevar su caso con SEI Canadá, ¿dónde lo pueden localizar? Bueno, pueden contactarnos en nuestra página seicanada.com. Ahí hay un formulario en la cual puede usted hacer una preevaluación gratuita o puede tener una evaluación express sin tener que pagar un gran costo de consultación o hacer una consulta. Ahí están las opciones. Hemos trabajado para que tengan las personas la oportunidad de poder tener esa facilidad de información. Un día me gustaría como hacer un episodio también de saber los costos reales de cada proceso para... ¿Crees que sea algo posible? Sí, claro que sí. No, es más o menos como en las escuelas. Dime ahorita las escuelas o las universidades aquí en Canadá que pongan ahí todos los precios. Sí. No, pero no. Pero bueno, me refiero. No solo tus precios de honor. No, no general, solo tus precios honorarios, sino en general. Por ejemplo, una visa de estudiante, ¿cuánto te cuesta? Pero ¿cuánto te cuesta también vivir aquí? ¿Cuánto te cuesta después acceder a la residencia permanente? O sea, ¿cuánto te cuesta realmente todo el proceso? Y vamos revisando, incluyendo honorarios de consultores, de abogados, de lo que necesites. Eso estaría bueno, ¿no? Sería bueno y además también qué es lo que todo te gastas después si te quedas ilegal, que haremos un programa de los ilegales. Ajá, sí. Vamos a hablar de eso. Muy pronto. Entonces, sus redes sociales. Tenemos aquí en YouTube, también en nuestra página pueden entrar a acceder a YouTube, o tenemos el podcast que también tenemos información, Podcast Canadá, y les queremos decir que tenemos también el SEI Responde, Luis, que por cierto el día de hoy no vamos a poder sacarlo contigo, pero hay un SEI Responde en la cual yo abro los micrófonos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, cada semana yo pongo a usted la pregunta y con mucho gusto yo le doy una respuesta, lo más es digamos de orientación, no le puedo dar una consulta online, pero sí poder dar una pista en cuanto a resolver su situación, que varias personas me han agradecido. Señor Hernández, gracias por el tip que me dio. Ahora estoy aquí en Canadá. Excelente. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Canadá Desde Adentro. Y si quieren saber más de esta bonita vida en este bonito país, pues síganme y vean todas mis aventuras por allá. Señor Hernández, muchísimas gracias por iluminarnos con su sapiencia el día de hoy y nos vemos en la próxima. Bye.